Enero 25, Génesis 50. Versión La Palabra Hispanoamérica. Entonces José se inclinó sobre el rostro de su padre y lo besó llorando. Después ordenó a los médicos que tenía a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre Israel. Y así lo hicieron. Emplearon en ello 40 días, pues ese es el tiempo que lleva embalsamar. Los egipcios guardaron luto durante 70 días. Pasados los días de duelo, José habló con los cortesanos del faraón y les dijo: si de verdad me he ganado el respeto de la corte, les ruego que transmitan este mensaje al faraón. Mi padre, antes de morir, me hizo jurarle que lo sepultaría en la tumba que él mismo preparó en la tierra de Canaán. Ahora ruego me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón respondió: vete y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. José pues fue a sepultar a su padre. Lo acompañaron todos los cortesanos del faraón, los ancianos de su corte, todos los ancianos de Egipto, y toda la familia de José, junto con sus hermanos, y la familia de su padre, en la región de Gosén. Solamente dejaron a sus hijos, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y jinetes, de modo que el cortejo era impresionante. Al llegar a la era de Hatat, al otro lado del Jordán, celebraron una solemne ceremonia fúnebre. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en aquella región vieron en la era de Hatat aquellas manifestaciones de duelo, dijeron: el funeral de los egipcios es muy solemne. Por eso llamaron Abel Misraim a aquel lugar que está al otro lado del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, la cueva que Abraham había comprado a Efrón elitita, como sepultura en propiedad. Después José volvió a Egipto con sus hermanos y con todos los que lo habían acompañado a enterrar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron: tal vez José nos odia y ahora nos devuelva con creces todo el mal que le hicimos. Por eso enviaron a José este mensaje: tu padre, antes de morir, nos mandó que te dijéramos: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado. Perdónales el mal que te hicieron. Te rogamos, pues, que perdones nuestro crimen, ya que somos servidores del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no teman. ¿Acaso piensan que yo ocupo el puesto de Dios? Es verdad que ustedes se portaron mal conmigo, pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente. Por tanto, no teman, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo los consoló, llegándoles al corazón. Muerte de José. José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años y llegó a conocer a los bisnietos de Efraín. Además, cuando nacieron los hijos de su nieto Maquir, que era hijo de Manasés, José los recibió sobre sus rodillas. Un día José dijo a sus hermanos: mi fin está cerca, pero Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, se llevarán de aquí mis huesos. José murió a los 110 años. Lo embalsamaron y lo depositaron en un sarcófago en Egipto. Éxodo 1, versión Reina Valera actualizada. Los israelitas esclavos en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar. Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes directos de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se hicieron muy numerosos. Se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos. Y la tierra estaba llena de ellos.
Después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Procedamos astutamente con él para que no se multiplique. No suceda que en caso de guerra también se una a nuestros enemigos, luche contra nosotros y se vaya del país. Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que les oprimieran con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban, de manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos de Israel. Entonces los egipcios les hicieron trabajar con dureza, y amargaron sus vidas con el pesado trabajo de hacer barro y adobes, aparte de todo trabajo en el campo y de todos los tipos de trabajo forzado. También el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: Cuando asistan a las mujeres hebreas a dar a luz y vean en la silla de parto que es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto de dejar con vida a los niños varones? Las parteras respondieron al faraón: Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son vigorosas y dan a luz antes de que llegue a ellas la partera. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo. Y sucedió que, porque las parteras tuvieron temor de Dios, Él también les dio a ellas su propia familia. Entonces el faraón mandó a decir a todo su pueblo: Echen al Nilo a todo niño que nazca, pero a toda niña consérvenle la vida. Éxodo 2, versión Reina Valera contemporánea. Nacimiento de Moisés. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba, y le tuvo compasión. Entonces dijo: Este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: ¿Debo ir a llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño por ti? Y la hija del faraón respondió: Sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: Llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: Yo lo rescaté de las aguas. Mateo 16, versión Reina Valera 1960. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simeón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que haya algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 17, versión Reina Valera revisada. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron enorme temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que debe venir antes Elías? Jesús respondió y les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Salmos 21, versión Reina Valera 1995. Alabanza por haber sido librado del enemigo al músico principal. Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Selah, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová, y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y el fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres,
porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, pero no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Proverbios 5, versión Reina Valera antigua. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como cuchillo de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida,